Y bueno, contratar un servicio privado. Bueno, Gustavo. Días atrás estábamos dando cuenta de este caso, digamos, lo había dicho en su momento, de que me pareció que era una condena fuerte, también lo dijo así el juez unipersonal, el juez Marcelo Fleitas, de Paso de los Libres, por una causa de abigeato ocurrido, o por lo menos así lo dice la sentencia del 21 de noviembre del año 2021 en el establecimiento La Monona. Vos me habías corregido incluso el nombre del establecimiento porque lo tenía, mi letra no la entendía. Y entre ellos había 2 personas condenadas a prisión a 4 años y 6 meses de prisión. Yo lo tenía como Guillermo William Brown, acá nuestro productor nos pasa como Julián Brown, y Elías Ruiz. Estas 2 personas que el juez entendió que eran responsables, que eran culpables y los condenó. Bueno, lo tenemos en línea a Julián Brown. Le vamos a preguntar bien. Brown, buenos días, ¿cómo está? Lo saludamos acá del ET7 y Canal 13 de Corrientes. Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Perdón, antes que nada, ¿es William Brown o Julián Brown? William Brown. William Brown, perfecto. Sí. Bueno, damos cuentas, lo que salió, digamos, lo que el juez en este caso interpretó es la condena para usted y para Elías Ruiz a 4 años y 6 meses de prisión por un caso de abigeato, ¿es así? Así es correcto, sí. Luego de 3 años y medio casi de ir y venir, 2 años de preventiva, 1 año más que se tomaron, no sé, no sé de qué, y recién empezó el juicio el 2 de junio de este año y terminó el 19 de junio de este año. Ajá. Y usted, bueno, usted había solicitado, acá en este caso nosotros dábamos cuenta de esta información y había solicitado una suerte de derecho a réplica, si se quiere, o poder aclarar qué es lo que por lo menos su punto de vista respecto a este caso en particular. Usted es veterinario, ¿no? Yo soy médico veterinario matriculado de la provincia de Corrientes, sí, señor. Ajá, ¿y qué pasó? Yo me encontré en ese lugar trabajando para el señor Ruiz por casos en particular. Yo nunca fui encargado, administrador o mayordomo, como se le llame en el ambiente rural de esta persona. A mí me contrataban por un trabajo, yo hacía y me volvía. De hecho, yo en el 2021, hacía 2 años, 3 años que recién me instalé en Yapeyú. Inclusive armé despacito un grupo de WhatsApp con algunos productores para poder armar un centro de diagnóstico de tristeza bovina, que eso fue mi tesis final de la carrera de médico veterinario. Uh-huh. Y de a poquito alquilando una casa, traté de lograr de alquilar un consultorio, instalé mi consultorio enfrente de la plaza de Yapeyú, que era lo que yo me quería dedicar al trabajo privado, digamos, eso, a atender, a trabajar con la gente, con los animales, ir y venir, pero no en forma de relación de dependencia. Yo tenía mi matrícula, tengo todo el día, monotributo, todo. Uh-huh. Y me contratan, yo voy, yo ya hacía casi 3 años que trabajaba con él de forma continua, lo conocí por otro colega. ¿Quién es él? Perdón, ¿quién es él? Ruiz, ok. Sí, y nos llaman para atender animales, cada la compra y venta, movían muchos animales, bueno, que se dedica a eso, ¿saben? Yo me iba hacia mi trabajo y me volvía a mi casa, como Ajá. siempre, como las tantas veces que fui. Ajá. De la cantidad que habrá pasado animales. Cae el hecho el 21 de diciembre, voy, hago mi trabajo. Cuando estoy haciendo mi trabajo, aparece un señor. Perdón la interrupción. Usted dice, hice mi trabajo. ¿Cuál era su trabajo en ese momento, particularmente en esa situación? En ese momento tenía 2 terneros que cargar, que me dijo que quería que le saque, que tenía como 1 kilo o 1 litro, para que entienda la audiencia. Ajá. De pus en uno de sus brazos. Ajá. Como eso queda, digamos, feo a la vista, me pidió que le drene, que le saque, que no se note. Ajá. Y otro que tenía lo mismo, pero entre las piernas. Ajá. ¿Y ese trabajo con esos animales era para, para dejarlo con buen aspecto, que lo subieran a una carga, lo llevaban, era para
para carnearlo, ¿para qué era? Esos camioneros iban a subir al camión ese día. Ajá, los camiones estaban ahí, ¿no? Él estaban por vender, los dos camiones estaban ahí. Ajá. Estaban ahí, sí, señor. Uh-huh. Y llega un señor que dice que el encargado de una estancia grande ahí, sí, habla con el peón de Ruiz, que se llama Raúl Ernesto Arce, que él fue sobreseído en la causa. Sí. Arce le dice que no estaba en el día. Le dijo, don Elías, mi patrón no está. Está el veterinario, por ahí quería hablar con él. Yo no soy de acá tampoco. Y habla conmigo y me dice, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? Me dice, bien, le digo, ¿viene usted? Me dice, él me habló, pero perfectamente. Me dice, don Elías está, el patrón, ¿usted está? No, fue a buscar a la policía, le dije. Eso dijo acá, se fue a buscar a la policía. Bueno, me dice, lo esperó. Cuando viene la policía, hablan entre ellos, comparten un diálogo, como él incluso le dice, y esto lo atestigua el sargento Campos, que le dice, ¿cómo me vas a hacer esto, chamillo, que hace rato nos conocemos, hace rato te vendo lana? Le dijo. Bueno, hablaron y se fueron. La policía se va con el encargado de Ruiz y el peón de Ruiz, y como ellos sabían que yo era un veterinario que trabajaba de forma privada, a mí no me dicen nada. Yo si quería agarrar y me iba a mi casa. Y me quedé conversando con otra gente que estaba trabajando ahí. Y como a las 12:45, 1 del mediodía, viene el doctor Viñoli, que es el jefe del PIAR, que es médico veterinario. Ajá. Y empiezan a trabajar con la hacienda. Y me dice, vení colega, me dice, dame una mano, estamos con poco personal. Bueno, le ayudo, trabajamos ahí. A la tarde aparece de vuelta desde la policía todo, ya con abogados y todo. A lo cual tienen una pequeña reunión entre el peón, el Ruiz y el abogado. Un poco más tarde llega el fiscal con el jefe varón y de Paso los Libres. Y yo, ahí en ese momento, como ya se estaba haciendo de tarde, yo me estaba perdiendo en mi casa. Y ahí le pregunta, varón, y le pregunta al fiscal, ¿qué hacemos con Brown? Y llévelo para que declare mañana en Madariaga, ahí queda el Poder Judicial. Sí. Pero usted, hasta ese momento, ¿usted qué no entendía qué es lo que pasaba o sospechaba algo? En esta tarde, cuando vino el doctor Viñoles, ya entendí lo que estaba pasando. Uh-huh. Porque claro, o sea, si usted lo convocan para atender a dos animales y de golpe ve fiscales, ve abogados, ve policía y todo lo demás... No. Claro. Además, sí, la policía fue en varias oportunidades, ¿no? La policía vino, ellos venían a controlar la carga, pero se encontraron con este problema y lo llevaron a los tres, a la policía, a aclarar supuestamente lo que pasaba. ¿Los tres quién eran? ¿El peón, Ruiz y usted? No, el peón, Ruiz y el mayordomo de la estancia. El mayordomo de la estancia. Yo no, a mí no me tocan a mí. Ajá. Y usted se va... No me quieren quedarte o andarte, nada. No me quiero nada. Ajá. Por la tarde, cuando deciden eso, nos llevan hacia la tardecita, nos llevan hacia los tres detenidos, nos vamos a Tapecuá, de Tapecuá pasamos Pasos Libres. Ahí yo en ese momento no conocía a nadie, no tenía abogado, nada. Lo primero que hago, sí, porque los policías piden a los teléfonos. Yo al instante le doy el mío, sí, digo, tome, ahí está mi teléfono, le muestro el patrón para desbloquear mi teléfono, porque entendía que si era seria la causa, lo más importante es justamente el teléfono, para que pericien, para que hagan lo que necesiten hacer. Y me dice, mañana vaya a verte una abogada y hablar con ella. Al otro día se va y me ve, ya, al otro día estaba en la alcaldía en Pasos Libres. Me dice la abogada, no van a declarar, cada uno va a dar su declaración, seguramente la causa va a seguir su curso, y de ahí en más vamos a ir viendo qué hacemos. Declaramos los tres, me dice la abogada, sale, vos te vas a tu casa. Me dice, el peón declaró que vos no tenías nada que ver, que vos llegaste porque te llamó Ruiz, porque el mismo Ruiz le cuenta al peón que iba a llamar al veterinario ese día. Y así que él declaró como fue, él declaró que recibió los animales,
por órdenes de Ruiz. Bueno, ¿y en qué momento lo involucran a usted? Ahí viene, cuando él declara Ruiz, declara que él no tenía nada que era yo el culpable, que yo conocía la zona, que todo era yo. Ahí me involucra él a mí. Ajá. Y ahí sigue la investigación. Nosotros teníamos 10 días para réplica. Yo no tenía ni entendido que había 10 días ni cómo era. La cuestión es que fue el 23 de diciembre que yo tenía que ir a mi casa. No me fui. Entró la feria judicial. Ahí fueron 2 meses hasta marzo por ahí. Que el abogado no fue nunca más a verme. Y va un amigo a verme. Y me dice, tu abogado no va a venir más. Te voy a traer un abogado que yo conozco y te va a atender. Y ahí el abogado me dice, vos tuviste 10 días para replicar, no replicaste. No, tu abogado no replicó, entonces te dejaron detenido. Me dice. Ahí empezó la pelea. Bueno, seguimos con la pelea. En marzo, por ahí empezamos a presentar todos los papeles para poder salir y venir a mi casa y que la causa siga. Me seguían teniendo firme. A los 4 meses recién sale primero Ruiz. El más implicado en la causa sale primero. Ajá. Por segundo sale el peor. Y a los 6 meses salgo yo. Pero salgo yo porque el juez dice, en una audiencia, el fiscal me quería seguir dejándome. Ajá. En una audiencia el juez de garantía dice, no, si ya le soltaste a los otros, sobre todo a Ruiz, que está comprometido con la causa, ¿cómo no le vas a soltar a él? Tiene que ser de igual pareja para todos. Ajá. Ahí yo vengo a mi casa, me ponen en domiciliaria 6 meses más. Cuando llega diciembre ya del año 2022, que cierra la preventiva, porque dieron un año de preventiva en 48 horas, que caraturan la causa como mega causa, que esto y lo otro. Para todo eso me habían devuelto el teléfono, me dice que estaba todo bien, que salió, no hay nada en el teléfono. Piden la prórroga de la preventiva, un año más. Y yo le digo, yo hasta ahí, yo le decía, mire doctor, yo quiero que esto se defina, no sé cómo se define esto, pero que se defina, no puede tener así tanto tiempo, que no quiere un año, seguimos 3 personas, ahora sí en un año. Entraban 3, uno salía o 2 salían, entraban 3 más. Y ahora, bueno, lo elevaron la causa a juicio, se llevó adelante el juicio unipersonal. El juez Marcelo Fleitas entiende que usted es responsable de este caso. Entiende que es responsable. Usted es culpable, digamos. Me dejó choqueado porque yo era el que más insistía que el juicio salga adelante, porque yo quería que se vea lo que pasó, que se demuestre la verdad. Yo siempre, inclusive yo fui personalmente a hablar en fiscalía que quería que el juicio ya salga. Bueno, bueno, había más de 100 animales, 120 y pico 140. 140 animales. ¿Sí? Usted dice que trabajó antes con Ruiz en muchas oportunidades, digamos. Porque a ver, Ruiz es un cuatrero consuetudinario, o sea, o no. Yo la primera vez que lo veo envuelto en algo así, yo no sé si anteriormente tuvo problemas. Yo lo que sé que en el juicio salió que no tenía antecedentes penales. Entonces yo creo que no. Ajá. Porque yo... ¿Y qué pasó entonces? Cuando empezó el juicio, declararon, en el transcurso de los 5 días, declararon como, yo no me acuerdo bien, pero algo así de 20 testigos más o menos. Ajá. Entre testigos las víctimas, testigos de fiscalía, testigos míos, testigos de Arce. Y el testigo más importante, que supuestamente se tenía en cuenta, era Arce, el peón. Ajá. Porque Arce tuvo... ¿Y él qué dijo en el juicio? ¿Qué dijo el peón en el juicio? Lo mismo que declaró el primer día, que él recibió los animales por orden de Ruiz, que se trabajó los animales por orden de Ruiz, que Ruiz fue a ver los animales y que Ruiz hizo la guía de los animales para vender los animales, trajo la policía, trajo los camiones y encima televisó los animales para venderlos. Y si Ruiz estaba llevando vaca ajena, ¿por qué llamó a la policía? Y eso tampoco yo entiendo, porque encima en los fundamentos el juez pone que yo estoy en la parte comercial porque yo llevé la policía. Pero yo no llevé la policía. Yo jamás llevé la policía. Brown, disculpa que lo interrumpa porque ya está por llegar la pausa y todavía a mí no me quedan claro.
¿Los animales se comprobaron que eran animales robados? Se comprobaron que eran robados. Sí. Ajá. ¿Y cuál sería acá, la cuestión? ¿Que Ruiz fue engañado y él de buena fe adquirió ese lote de animales? ¿O que en realidad Ruiz sabía y el que no sabía era usted y de casualidad estuvo haciendo su trabajo como veterinario? ¿Usted pudo constatar la marca de esos animales? Pues dicen que era evidente que las tenían alteradas, adulteradas. Las marcas estaban alteradas cuando aparecieron los dueños, pero el que no era de ahí, que no sabía ahí o no conocía, no se iba a dar cuenta. O sea, ¿usted no advirtió que las marcas de esos animales estaban adulteradas? No, porque cuando uno vende animales, de acuerdo a la venta de animales, hace su procedimiento si hay animales que ya compró o son animales que eran propios. ¿Y por qué Ruiz lo acusó a usted? El peón cuenta que en esa pequeña reunión que yo aclaré, porque ahí viene el punto, el abogado le pide que me culpen a mí. Vamos a culparle a Brown. Después cuando se arme todo el embrollo, yo veo cómo lo saca usted. Y el peón declaró eso en fiscalía, que le quisieron pagar. En ese momento, yo no recuerdo bien, pero creo que algo así de 500,000 pesos para que declaren mi contra. ¿Y por qué el juez no le creyó a usted? Yo ni siquiera declaré porque mis abogados me dijeron que no declaré porque estaba todo claro, no había necesidad de aclarar nada, ya antes dejó más que en claro todo, porque el hecho era ese, lo del 21 de diciembre. Y entonces yo no declaré, yo no dije nada, le declaró Ruiz. ¿Y ahora usted dónde está, William? ¿Usted sigue con domiciliaria? Yo estoy con domiciliaria en mi casa, señor Bellú, que es una casa de alquiler, yo alquilo la casa. ¿Y qué va a hacer ante esto? ¿Va a recurrir esta sentencia? ¿Va a apelarla? Sí, yo voy a apelarla, por eso la necesidad también de buscar lo que había pasado en los medios, porque si mi presencia como veterinario tuvo injerencia en este asunto, que se me juzgue, pues. Pero no que yo simplifico esto, usted de casualidad o no de casualidad, porque trabajaba como veterinario, se encontró en el momento en el cual llega la policía y encuentra que 100 y pico de vacas eran robadas y usted queda involucrado, según usted, pero si hubiera ido, qué sé yo, a hacer su trabajo veterinario, no sé, al otro día o el día anterior, ¿usted no tendría nada que ver con esto? No tendría nada que ver. O sea, que de casualidad, o sea, porque casualmente usted estaba trabajando ahí, queda embrollado en esto y porque Ruiz lo acusó por una estrategia judicial. En una de las tantas cargas, porque yo le digo, la mayoría de las cargas en este caso fueron novillitos que yo intervine en 2 novillitos en forma médica. Pero los novillitos no son los robados. Los novillitos sí, eran parte también de los denunciados, está bien. Bueno, Brown, gracias, Bueno, ojalá se resuelva este caso. Bueno, es un médico veterinario, William Brown, es ayer creo que planteabas el tema, Gustavo, uno de los 2 condenados por este caso de abigeato agravado. Él dice que no tiene nada que ver, que le hicieron en algún punto, no sé si una cama, pero que parte de la estrategia de defensa de quien lo contrató fue acusarlo a él, y él dice que él no podía advertir que los animales estaban adulterados. Bueno, el juez evidentemente no lo creyó porque lo condenó, ahora tendrá alguna instancia para apelar esto. Son las 9:30 pasadas. Nos vamos a la pausa y ya venimos. LT7, Radio Provincia de Corrientes.